Muy bien, siempre a la Muchísimas, orden. te lo agradezco, muchas gracias igualmente. Y vamos ahora a hablar con Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe es profesora de política y gobierno en George Mason University y es experta en temas de delincuencia organizada, relaciones México-Estados Unidos y es autora de varios libros, entre ellos Las 5 vidas de García Luna y Los Zetas Inc. Les decía que es experta en estos temas, experta especialista en estudios fronterizos, México, relaciones México-Estados Unidos, de migración también, de trata de personas, de crimen organizado, en temas especialista en temas de seguridad y energía también. Guadalupe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Adela. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, Guadalupe. Bueno, pues tú, autora de varios libros, pero entre ellos Las 5 vidas de Genaro García Luna. Estudiaste mucho al personaje, has estudiado mucho el tema. ¿Qué nos dices de este juicio? Sí, sí, Adela. Este libro, Las 5 vidas de Genaro García Luna, fue parte, la investigación fue parte de otro libro con el que participé, coautoré con el doctor Tony Payán de la Universidad de Rice, en el Baker Institute. Estábamos haciendo entrevistas sobre toda la administración de Felipe Calderón Hinojosa en un libro que finalmente se tituló La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias. Y ahí, en este libro, y con todas estas entrevistas de actores que implementaron, que diseñaron y que al final también evaluaron la estrategia de seguridad durante este periodo, ponían al personaje, a Genaro García Luna, como un personaje central. Decidimos intentar platicar con él. Pudimos platicar con él por 3 días y estos 3 días de conversaciones, de discusiones con el personaje, pues nos llevaron a publicar este libro, Las 5 vidas de Genaro García Luna. Genaro García Luna se encuentra aparentemente en su última vida. Vamos a ver obviamente las apelaciones, porque también hay un espacio para esto. Que ya lo Y dijo bueno, el abogado, ¿no? Que iba a apelar. Sí. exactamente, Sí. exactamente. Hay apelaciones y vamos, no tenemos la última palabra. ¿Cómo se ha dado este juicio? Bueno, ya se anticipaba que iba a ser un juicio que iba a estar centrado en testimonios de los testigos cooperantes o protegidos, como es el sistema estadounidense de justicia. Pero bueno, sí. No, nos quedamos con muchas ganas de ver estas gran cantidad de pruebas que supuestamente existían, las casi 5.000 grabaciones y las pruebas que se contenían en un archivo que contenía aproximadamente 1 millón de hojas de pruebas. Los testimonios de estas personas que participaron en el juicio no estuvieron apoyados por estas pruebas. Independientemente de esto, el personaje era una parte central de la estrategia del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que gobernó del año de 2006, cuando a final de este año declaró, vestido de militar, una guerra contra las drogas. Es un juicio mayor. Es un juicio mayor, sin embargo, nos quedamos con muchas preguntas, porque en el juicio no entendimos, no vimos cuál fue la participación de aquellas agencias estadounidenses, agentes quizás o Exacto, actores. claro. Pues tuvo Claro, que haber, ¿no? La participación de las agencias de Estados Unidos. pues evidentemente si participaron con él en el marco de la iniciativa Mérida, hubo Mérida, claro. recursos. Hubo recursos. Él fue uno de sus principales alfiles en la estrategia antinarcóticos, porque él operó a la perfección la llamada Kingpin Strategy en inglés, que es la estrategia para cortar cabezas de los carteles. Estos operativos donde estaban las drogas, donde estaban las armas, los estadounidenses estaban muy contentos en este sentido. También, así como supuestamente el expresidente ya había tenido, no supuestamente, había tenido información por parte de varios actores, pues también las agencias estadounidenses, el gobierno de los Estados Unidos, la misma embajadora Roberta Jacobson,
aceptó que se había recibido esta información. ¿Por qué no se hizo ninguna investigación? O si se hizo, ¿cuáles son estas evidencias? ¿Qué fue lo que se encontró durante estos años que se colaboró de forma tan cercana con Genaro García Luna, a quien se le dio una residencia permanente en los Estados Unidos? Él estaba buscando su nacionalización, su naturalización como ciudadano estadounidense. Ahí estudió su maestría, ahí fundó GLAAD, su compañía consultora. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estuvo tanto tiempo? Estuvo pues colaborando y además de todo, pues siendo felicitado y en territorio estadounidense. Él iba y venía de un lugar a otro. ¿Dónde están esas pruebas? ¿Dónde está la participación de aquellos que colaboraron con él cuando él supuestamente estaba directamente vinculado con el cartel de Sinaloa, recibiendo dinero del cartel de Sinaloa? Creo que este proceso deja mucho que desear. El papel de los fiscales estadounidenses deja demasiado que desear y quedan más preguntas que respuestas. Y una gran pregunta, que es una especulación, Adela. ¿Por qué decidieron terminar el juicio antes? ¿Por qué no comprendemos cómo funciona toda esta red de narcotráfico a partir de estas miles de pruebas que supuestamente van tenían a presentar? Claro. Claro. Y justo, bueno, ya escuchaste, la DEA hizo una fuerte declaración ayer diciendo que nada los iba a detener para ir detrás de funcionarios corruptos. Pero ¿y los suyos? ¿No? Exactamente. Digo, había una colaboración muy estrecha de Estados Unidos y de las agencias de Estados Unidos con Genaro García Luna. Absolutamente, no podemos decir que ellos no sabían, que en un lugar van a decir, bueno, lo que pasa es que nosotros no sabíamos, nosotros éramos inocentes, pero ahora sí sabemos y ahora sí vamos a poner al culpable en el banquillo de los acusados, lo vamos a procesar, ya hay una sentencia y bueno, él se va a la cárcel. Y ustedes que estuvieron colaborando, ustedes no estuvieron enterados. Y si estuvieron enterados, ¿cuál fue su participación? Porque las drogas que entran a Estados Unidos son hoy por hoy más que nunca antes en la historia de este país. ¿Y cuál ha sido el papel de la DEA? Un papel completamente fallido hoy por hoy. Los estadounidenses tienen una crisis del fentanilo, que es una segunda etapa. Yo justo te iba a decir el fentanilo, ¿no? Sí. Y no solamente el fentanilo, si uno va a las partes muy importantes en las ciudades más importantes de Estados Unidos, pienso en Skid Row, pienso en la tercera avenida de la ciudad de Seattle, Washington, pienso por ejemplo en Houston, en Chicago, también en Kensington, en Filadelfia, en New Jersey. Hay muchas ciudades donde es conocido y esto está en todas partes. Si tú quieres cualquier tipo de droga, y no solamente estoy hablando de fentanilo, cualquier tipo de droga, cocaína, todas las drogas sintéticas que ahora existen, que no necesariamente se producen del lado mexicano de la frontera, eso también hay que tenerlo muy en claro, porque también se producen en el laboratorio y los costos bajan cuando se producen más cerca de los lugares de consumo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién distribuye la droga en los Estados Unidos? ¿De parte de quién? ¿Cuál es el papel de las agencias mismas que operan en Estados Unidos y permiten esta distribución tan importante? ¿Por qué los ojos siempre están en México y por qué este juicio no nos dio absolutamente nada a conocer, tampoco a los estadounidenses les dio a conocer cómo operan estas redes que están matando a su propia gente? Sí, claro. Esto es un verdadero espectáculo donde también hay cuestiones políticas, las que tenemos que tener bien claras, y hay un problema muy importante porque en el año 2024 hay elecciones en los Estados Unidos y ya muchos personajes, representantes del Partido Republicano o allegados al Partido Republicano están repitiendo lo que alguna vez dijo el expresidente Donald Trump, que los mexicanos pues no pueden con sus bad hombres y entonces que necesitan los hombres de Estados Unidos. También se ha pedido, por ejemplo, congresistas estadounidenses, legisladores del estado de Texas, ya se está pidiendo la participación del Departamento de la Defensa para acabar con los carteles mexicanos. Y además que la existencia, por ejemplo, o la participación de drones, aviones no tripulados para acabar con los carteles mexicanos. ¿Cómo? ¿Dónde? Y además de todo también están pidiendo y han estado pidiendo que se declare a los carteles mexicanos como organizaciones
terroristas internacionales, con todos los efectos que esto tendría en nuestro territorio, en nuestra soberanía y la seguridad de los mexicanos. Porque si llegan los aviones no tripulados a querer destruir los carteles, pues también tenemos comunidades y tenemos la potencialidad de víctimas colaterales de forma muy importante. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta narrativa que se está generando a partir de este juicio. No es el juicio solamente, sino la narrativa que se puede ir extendiendo, porque en el año 2024, en las elecciones, y ya se está viendo desde el Estado de la Unión, desde el reporte que da el presidente a su país, se empieza a ver cómo ciertos políticos hablan de esta cuestión de las fronteras abiertas al narcotráfico, y esto podría ser muy negativo para nuestro país por la politiquería en los Estados Unidos y los tiempos electorales que se viven en este país y que se irán viviendo. Y en este también, ¿no? Y en el nuestro Exacto. también. En el nuestro también. Oye, Guadalupe, otra cosa que nunca entendimos. Se habla de millones de dólares en sobornos a García Luna. ¿Por qué nadie siguió la ruta de estos millones de dólares? Esto es algo muy importante y es una pregunta muy relevante, porque estos millones de dólares en sobornos deben de estar en algún lado. Obviamente, no se explica el enriquecimiento de Genaro García Luna durante todos estos años. Y bueno, parte de este dinero está en paraísos fiscales. No se siguió la ruta del dinero, se siguió colaborando con él, pero por otro lado, estos millones de dólares de sobornos que terminaron en cuentas en paraísos fiscales de Genaro García Luna, o también propiedades, ¿solamente esto es derivado del narcotráfico? O también tenemos, como dice la Unidad de Inteligencia Financiera, en investigaciones que supuestamente está realizando. Vamos a ver cómo va a ser su coordinación con la Fiscalía General de la República en este sentido, y ver cómo también la corrupción, porque él tuvo acceso a recursos muy importantes para la creación de Plataforma México, Sí, para claro. hacer todo su trabajo y para hacer supuestamente esta reforma policial. Entonces, todo este dinero todavía no cuadra, todavía no cuadran estos testimonios. ¿Dónde están estos millones de dólares mensuales que se le daban en sobornos? Pues supongo que en maletas, ¿no? ¿Dónde está ese dinero? No sabe. No se sabe. Ahora, tú que eres experta en estos temas, ¿cómo va a afectar esto la relación México-Estados Unidos en términos de seguridad? Esta es una gran pregunta, porque en la forma en la cual se desarrolló este juicio, pues pone a México en el banquillo de los acusados y toda la responsabilidad queda del lado mexicano. Como siempre, Entonces, ponemos los ¿cómo? muertos, la sangre, la violencia y somos responsables de todo, ¿no? Absolutamente de todo, aunque estamos hablando de un negocio criminal transnacional que no se puede explicar sin la participación también de autoridades corruptas del otro lado de la frontera. Entonces, ¿cómo va a ser esta participación? ¿Cuál va a ser la narrativa? Importante la narrativa, porque la narrativa tiene un impacto directo en la política y en, obviamente, la cooperación binacional. Entonces, obviamente, van a venir muchas más presiones, ya ven, el narcogobierno mexicano, y obviamente, ¿qué va a pasar, por ejemplo, qué no pasó con el juicio que quería hacerse también al general Cienfuegos? Solamente que en este caso el gobierno mexicano sí, también la cuestión política aquí también ocupa un papel muy importante, ¿no? Se utiliza en el gobierno también actual para también tener su propia narrativa, o generar su propia narrativa. Que es la que vamos a escuchar todos estos meses que vienen, ¿no? Exacto. Sin embargo, esto es muy peligroso. Si Salvador Cienfuegos hubiera estado también en el banquillo de los acusados, el hombre fuerte de la seguridad en el sexenio de Peña Nieto y en el sexenio de Felipe Calderón, los dos vinculados directamente al cartel del Chapo, al narcotráfico, o bueno, a los hermanos Beltrán Leiva, y entonces no hay manera. Se justifica entonces la presión directa de Estados Unidos y la participación de sus Fuerzas Armadas, porque para ellos es una cuestión de seguridad nacional, y con toda esta crisis del fentanilo justificarían realmente
esta denominación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y una presión mucho más grande y ya realmente tener decisión sobre nuestro territorio. Es una cuestión muy delicada y no es simplemente pensarlo así como una hipótesis de alguna forma como una locura. ¿Por qué? Porque ya hemos visto las declaraciones de actores muy importantes en los Estados Unidos durante este periodo electoral. Y bueno, la presión va a venir directamente. Ustedes no pueden hacer las cosas solos. No les podemos dar recursos así directamente. Pues ya no hay confianza, ¿no? Pues ya no hay confianza. Oye, Guadalupe, finalmente te pregunto, tú entrevistaste a García Luna y escribiste sobre él por la relevancia del personaje, ¿no? En temas de seguridad en México, pero bilateral también. Y tú lo entrevistaste para hacer tu libro. Entiendo que lo entrevistaste cuando ya no era funcionario. ¿Qué opinión te mereció? ¿Qué piensas de este personaje? Es una muy buena pregunta. Como dije antes, no me puedo adjudicar todo el trabajo porque el trabajo en una gran parte estuvo realizado por el doctor Tony Payán, quien, bueno, facilitó este encuentro. Todo fue realizado en el Instituto Baker, en el centro que él que estaba dirigiendo. ¿Cuál fue probablemente el doctor Payán tenga una perspectiva muy distinta a la mía, como muchas de las perspectivas que tenemos, pero bueno, la mía? ¿Cuál fue mi percepción de Genaro García Luna cuando yo lo conocí? Cuando él iba y venía, cuando sentía que era una persona que hizo todo bien, porque en estas conversaciones él tenía muchas cosas que decir, muchas recetas que dar. Él estaba presentando un índice de seguridad multifactorial en diferentes lugares, think tanks en los Estados Unidos, en universidades importantes. Quería vincularse, por ejemplo, al Centro Baker, quería vincularse a think tanks en Estados Unidos, también tengo entendido que a varias universidades como el TEC de Monterrey en México tuvo conversaciones con algunos decanos y él quería ser, ya no era un top cop, ya no era un policía, ya él era una persona, un académico de la seguridad, una persona que iba a dar recetas. ¿Y por qué? Se sentía muy confiado. Él nos comentó muchas cosas de muchas personas con las que trabajó directamente con el presidente. Él tenía muchas cosas, muchas críticas que hacer de todo el mundo. También de personajes de la sociedad civil, inclusive de María Elena Morera. Todo eso está en el libro. Está en el libro todos estos momentos, estos comentarios muy interesantes de él hacia todos. Pero de los estadounidenses, él decía maravillas. Él hablaba de ellos como amigos. Él, por ejemplo, hablaba de José Rodríguez, de un exagente de la CIA que participó con él en GLAAD, que era su socio. Este es mi amigo. Hablaba John Philly, el encargado de la Embajada de Estados Unidos en México, en un momento clave de la administración de Felipe Calderón, como un tipazo, un amigo. Mis amigos estadounidenses, él estaba muy confiado. Él pensaba que su última vida iba a ser de profesor, iba a dar conferencias, iba a seguir escribiendo libros. Él se sentía un intelectual y una persona que supuestamente tenía mucha idea. Y era interesante su forma de hablar, su seguridad, independientemente de lo que dicen muchos comunicadores sobre su forma de hablar, sí, bueno, sobre su tartamudez o lo que quieras. Sí, un hombre... Dime. Sí, exacto. Es tartamudo, pues, pero es un hombre estructurado. Un hombre bastante estructurado. Y con esto no quiero lavarle la cara, no quiero absolutamente decir nada, es simplemente una conversación con una persona que tuvo acceso a políticos estadounidenses de primerísimo nivel, a entrenamiento de primerísimo nivel de inteligencia, como nos dijo a nosotros, que tuvo acceso al poder más alto en México, que era la mano derecha de Felipe Calderón Hinojosa, lo cual también nos llama la atención. Yo no sabía, nadie sabía nada. Y Felipe Calderón Hinojosa, y eso es bien interesante, Adela, porque para el libro que escribimos también con el doctor Tony Payán, La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, todos nos hablaban de Genaro García Luna. Genaro García Luna era el centro de la conversación. Si tienes la oportunidad de leer este libro, lo voy a hacer, claro,
te lo mando también si quieres. Muchas gracias. Es muy interesante que Genaro García Luna era el centro. Por eso mismo quisimos hablar con él, porque todos hablaban de él y todos hablaban también de la forma en el que el presidente era una especie de micromanager, una persona que manejaba cada uno de los detalles de esa estrategia. Era su estrategia, el de ser el presidente del empleo en su campaña, se vuelve el presidente de la seguridad, se pone un traje de militar que le quedaba grande, pero un traje de militar, y así comienza su gobierno con el operativo Michoacán, o sea, la operación Michoacán. Es algo bien interesante como Genaro García Luna era el más importante. ¿Y por qué? Nadie nadie en todos estos años supo nada de él. Y no solamente en estos años, sino cuando yo lo conocí, él se sentía realmente ya un intelectual, una persona que había trascendido su carrera y que ahora iba a dar lecciones de cómo se hacían las cosas. Por eso a mí me quedan muchas preguntas y nos deberían de quedar a todos y no deberíamos dejar que esto se le dé carpetazo y se utilice simplemente como una estrategia política en Estados Unidos y en México, porque realmente todo lo que sucede va a tener repercusiones al interior de nuestro país. Y no solamente las administraciones pasadas, lo que está sucediendo también podría ser una victoria pírrica para este gobierno, porque es México. Sí, son personajes, pero la percepción de los estadounidenses con relación a los mexicanos, su sistema político, todo lo que implica la política mexicana, está siendo juzgado. O fue juzgado en Nueva York. Sí. Entonces eso es muy complicado para nosotros. O sea, somos los criminales, somos los narcotraficantes, somos los que no podemos con nuestro territorio ni nuestros hombres. Entonces tendrían que venir los hombres del norte a salvarnos, en ¿no? este país. Sí, a salvarnos, porque solamente se hace justicia. Sí, y el actual gobierno de México dice, perfecto, ya vieron, el Borolas, el presidente el presidente Felipe Calderón, miren, narcogobierno. Sí, hoy es el presidente Calderón, pero después Calderón. Los que vienen, los que vinieron, claro, los que vinieron. Y nuestras Fuerzas Armadas, porque hoy por hoy ya no es la Policía Federal. Ahora toda la seguridad en México está concentrada en las Fuerzas Armadas. ¿Y qué va a pasar cuando se encuentren estos vínculos corruptos entre miembros de las Fuerzas Armadas y la delincuencia organizada? Ya no vamos a tener nada que nos sostenga aquí y que nos sostenga en la opinión pública internacional. Oye, finalmente, ya que hablas del expresidente Calderón, ¿pudo no saber lo que hacía su supersecretario de Seguridad? Yo no lo creo. Yo creo que él tenía que saber. ¿Por qué? Porque se le dijo también. Y él era el micromanager. Es interesante, por eso este libro, no porque yo haya sido una de las coautoras, sino para entender que las personas que estuvieron más cerca de Calderón, que lo analizaron de una forma muy cercana, la gente, los comentócratas, los periodistas y las personas que estuvieron trabajando con él de una forma muy cercana, nos decían qué tanto él estaba vinculado a la operación de la estrategia. Sí, sin duda. No era que lo dejaba todo el mundo. Todos lo supimos. Él se encargaba de la estrategia de seguridad. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Como dices, todavía no es el final, ¿no? Un juicio que, como hemos comentado, la verdad es que nos quedó a deber en cuanto a evidencias, pruebas, etcétera, ¿no? Pero finalmente lograron convencer al jurado, que con eso bastaba, testimonios pues de personas que habían estado involucradas y muchas de ellas encarceladas por García Luna. Va a haber apelación, en fin. ¿Tú crees que luego de esto el Departamento de Justicia de Estados Unidos pueda ir en contra del expresidente Calderón? Pues no sabemos, realmente sería especular demasiado. Lo que la experiencia nos muestra es que esto es una cuestión solamente de continuar, ¿no? De continuar una forma de presionar a los diferentes gobiernos. No sé de una investigación, bueno, obviamente no lo vamos a saber. En los testimonios realmente el nombre de Felipe Calderón aparece, pero aparece de una forma, pues, no muy clara, ¿verdad? No sabemos realmente qué tanta información se tenga,
Realmente por eso estamos pidiendo las pruebas. No estamos pidiendo las pruebas para lavarle la cara a nadie, sino para tener la seguridad de que lo que se está diciendo es la verdad, de que estos millonarias cantidades de dinero que se le otorgaron a Genaro García Luna fueron de la forma en que nos están diciendo. A mí no me queda claro y me hubiera gustado tener la certeza completa de que lo que se discutió y lo que dijeron estos criminales era verdad. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a saber muchas más cosas, pero no las sabemos. Y es muy delicado que no tengamos esta información por todo lo que hemos comentado y por todo lo que esto implica. Entonces, ellos pueden decir que también fue Calderón y que fue Peña Nieto. Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro. Es complicado, muy complicado. Sí, es muy complicado. La verdad es que es muy complicado y sin duda va a tener un impacto en la relación México-Estados Unidos en temas de seguridad, ¿no? En la cooperación México-Estados Unidos en temas de seguridad. Y otra vez, pues qué bueno que la funcionaria de la DEA, ¿no?, haya dicho que nada los va a detener para ir contra los funcionarios involucrados en temas de corrupción. Digo, qué bueno, lo aplaudo, pero de aquí y de allá, ¿no? Porque no creo que sean impolutos, ¿no? Exactamente, exactamente, pero bueno, también eso lo dudo, ¿no? Yo también, sí, pues sí, yo también lo dudo y lo precisas muy bien con este matiz político que tiene este juicio, ¿no? Tanto para Estados Unidos como para México. Exactamente, exactamente. Y bueno, hay muchas personas que están opinando sobre esto, que están diciendo una y otra cosa, pero hay que ser claros, hay que pues, buscar la justicia, ¿no? Porque con este juicio no creo que se hizo justicia. Decenas de miles, centenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos. Este juicio no hace justicia. No hace justicia ni va a acabar con lo que estamos viviendo. Guadalupe, siempre un placer conversar igualmente, contigo. Adela, y leerte además, y te voy a leer con mucha atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Adela. Guadalupe Correa Cabrera, es una mujer muy, muy preparada, gran investigadora, y pues tiene varios libros escritos que hay que leer. Esta noche en La Saga, como siempre, en este mismo canal, 7 de la noche, los miércoles, El Burro y el medallista olímpico Fernando Platas.